hagamos algunos comentarios acerca de este resultado que discutimos en la cápsula recién pasada. Entonces, zero easy en el caso 3. Comentarios. El primero de ellos es que el pulso phi, definido según las fórmulas que acabamos de ver, en magnitud multiplicado por el canal, en magnitud multiplicado por el filtro del receptor, dado por la fórmula que vimos, todo ello conjuntamente resulta en XRC de F en magnitud. Eso es directamente multiplicar esto y por H, produce que todo esto, todo ese producto, genere un coseno elevado en frecuencia, es decir, la solución cumple con el criterio de zero easy. Es una primera verificación que es muy simple de hacer, pero por supuesto creo que es importante destacar de que efectivamente la solución cumple con aquello que se está buscando. La segunda es que la densidad espectral de potencia del ruido térmico y en este resultado no se asume que el ruido térmico sea necesariamente blanco, puede ser otra densidad espectral de potencia. Esa densidad espectral de potencia influye en el diseño de los pulsos. Y también de la razón señala ruido obtenida. Concretamente, tenemos en el diseño del pulso transmitido está la densidad espectral de potencia, en el pulso recibido en el filtro del receptor está la densidad espectral de potencia y también en la razón señala ruido aparece la densidad espectral de potencia del ruido térmico, por lo tanto la densidad espectral tiene un impacto en el resultado. Ahora, si asumimos que el ruido térmico, si el ruido térmico es blanco gaussiano, entonces no es necesario conocer su densidad espectral de potencia. Y con ello, en realidad, me refiero a el valor de N0. El ruido blanco tiene solamente, ¿no es cierto?, un parámetro N0, ya que será absorbida por la constante K. Y esto, si vamos a las fórmulas, si es que esta densidad de potencia es N0, la podemos perfectamente absorber en K, y de igual forma, si esta es 0, perfectamente puede ser absorbida por la constante K, y como K es arbitraria, entonces no hay problema. No es necesario entonces conocer la densidad espectral de potencia, el valor de N0 en caso de que el ruido sea blanco gaussiano. Cuarto, los ceros de canal. Vale decir, aquellas frecuencias dentro de la banda de transmisión en la cual la respuesta de
frecuencia de magnitud del canal es 0, tienen un impacto importante en la forma de los pulsos. Phi y Q. Concretamente, si es que el canal tiene un 0, ese valor 0 en el denominador produce valores muy grandes, tiende a infinito, ¿no es cierto?, tanto en phi como en Q. Y la implementación de filtros con valores de magnitud muy altos en alguna frecuencia es un tema que incrementa la complejidad de implementación. Ahora es interesante que la fórmula refleje justamente el tipo de desafíos que nacen con canales que son más complejos, con canales que tienen ceros y que son selectivos en frecuencia. Quinto punto, los ceros de canal degradan la razón señal ruido. Y esto lo podemos ver directamente aquí. Si es que la magnitud, la respuesta de magnitud del canal tiene un valor 0 en alguna frecuencia, 1 partido por 0 genera un valor muy grande acá, y ese valor muy grande en la integral hace que la integral completa crezca, y como esto está en el denominador, degrada la razón señal ruido. Los ceros de canal no son deseables. Entonces los ceros de canal no son deseados. Sexto comentario. El nivel de ruido en frecuencias con cero de canal degrada la razón señal ruido aún más. Concretamente, si observamos la expresión de la razón señal ruido, si en alguna frecuencia aquí hay un cero de canal o un valor muy pequeño, si en ese valor además hay harta potencia de ruido, el efecto que acabo de mencionar, donde crece este valor del denominador, se acentúa aún más. En general, frecuencias con densidad espectral de potencia alta de ruido térmico, con o sin ceros de canal, estos valores grandes, por supuesto, que aportan a incrementar la integral y por lo tanto degradan la razón señal ruido, y eso, por supuesto, es muy intuitivo. 7. Para el caso de ruido blanco gaussiano, el diseño del pulso
transmitido, si es que tenemos acá una constante que es absorbida por esta constante arbitraria, entonces básicamente tenemos phi igual XRC de f dividido por h elevado a un medio. Voy a copiar esta expresión para que resulte más rápido escribirla. La pego y la voy a editar ligeramente. Y esto lo vamos a llamar una constante K1', una constante K1 simplemente para denotar de que absorbió la densidad espectral de potencia del canal. Nos damos cuenta que esto es a la vez una constante igual a una constante K2 por el pulso Q de F. Así que se presenta esta simetría. Y lo que revela esto es que bajo ruido blanco gaussiano, Q de F y phi de F toman la misma forma. Y esto sugiere, al menos es intuitivo, porque Q y F siempre han tenido la misma forma en el caso de ruido gaussiano, y lo que está mostrando este resultado que incluso cuando el canal no tiene una pasabanda plana, esa simetría se mantiene, y es una simetría, ¿no es cierto?, donde hay una ecualización por el efecto del canal, y aquí arriba hay un pulso XRC. Entonces estamos frente a una solución que dice, implementa el pulso transmitido como una raíz de coseno elevado que se ecualiza la mitad en el transmisor y la otra mitad en el receptor. El esfuerzo de ecualización queda dividido en partes iguales en el transmisor y en el receptor. Entonces esto es una ecualización del canal, y el esfuerzo entonces de ecualización queda repartido queda distribuido en el transmisor y en el receptor en partes iguales. Y en tal caso, la razón señal a ruido resultante es gamma es igual a E símbolo dividido por N0 por la integral de menos W medios a W medios de la magnitud del coseno elevado dividido por la magnitud del canal integrado en frecuencia, y todo eso elevado al cuadrado. 8. Si además
El canal es plano. Aquí estamos volviendo a los casos 1, 2, 4. Vemos que el resultado confirma el uso de pulsos RC. Vale decir, si esto acá ahora es una constante, la constante sale afuera también y la razón sin el ruido tiene que ver con la energía del pulso RC y los pulsos en sí, esto sale como constante y los pulsos son raíz de coseno elevado en partes iguales en el transmisor y en el receptor y en la cadena completa resulta un pulso RC y esto hace alusión, ¿no es cierto?, al caso que ya hemos estudiado, que es el caso 4. Y finalmente, último comentario, 9. La fórmula para phi, para el pulso transmitido, requiere conocer el canal. Y las estadísticas del ruido, así como las estadísticas del ruido en el transmisor. Requiere conocer en el transmisor tanto al canal como las estadísticas del ruido. Y esto es complicado porque implica que es necesario contar con un mecanismo de feedback, mecanismo o canal de feedback, lo cual tiene una implicancia en complejidad de implementación. Y con esto redondeamos todo el estudio de interferencia intersimbólica y en particular cómo diseñar para transmisión sin interferencia intersimbólica en todo tipo de canales que hemos estado planteando y ejemplificando en los distintos casos.